Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión, Canal 19, se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Hasta el Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar permanentemente en comunicación con Café para Dos, más o menos en una hora de manera diferida, pues pueden buscar cualquiera de los programas de Café para Dos, incluyendo la del día de hoy, a través de YouTube, plataforma que sirve para que pueda cualquier tema que abordemos en este programa ser revisado por nuestros oyentes, que le interese las informaciones que compartimos con ustedes todos los sábados. Hoy es 17 del mes de agosto del año 2019. Estamos a un día de haberse conmemorado el 156 aniversario de la restauración de la República. Hoy, al igual que todos los sábados, estaremos tratando temas de interés para todos y para todas. Estaremos hablando de esta gran gesta patriótica del pueblo dominicano. Estaremos compartiendo temas vinculados a la educación, los procesos de lucha desarrollados durante la semana en todo el país por la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras y la perspectiva de este proceso de lucha, cuáles son los desafíos que en términos inmediatos tiene el magisterio del país en función de las grandes demandas que estamos promoviendo. También estaremos hablando de los temas vinculados a la coyuntura política, aquellos aspectos que en el campo de la política, de la sociedad y de la economía gravitan sobre la sociedad dominicana e impactan incluso el ambiente en donde nos desenvolvemos muchos que somos docentes, que es el ambiente escolar. Sobre todos estos temas nosotros estaremos tratando en el día de hoy y lógicamente otros temas de interés que estaremos conversando con ustedes e informándoles de manera que sirva de orientación a propósito del inicio del año escolar 2019-2020, que plantea desafíos, pienso, importantes para todo el magisterio y yo diría que para toda la sociedad dominicana. Manténgase ahí, vamos a hacer una pausa, Humberto, ahora. Manténgase ahí, en breve continuamos con el programa Café para Dos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, estamos en la grata compañía del compañero Juan Martínez, quien compartirá con nosotros el programa del día de hoy. Juan, usted como que nos tenía abandonado, ¿es así? No. Buenos días, los amigos televidentes. Buenos días, Rafael. Déjame estrechar tu mano. Claro. Agradeciendo profundamente, ¿verdad?, que me des el privilegio de poder acompañarte, pero abandonarlo nunca. Nosotros somos aliados estratégicos. Así que aquí estamos para compartir diversos temas, ¿verdad?, de interés para la sociedad dominicana, siendo el magisterio parte de todo el engranaje de la sociedad, pues aquí estamos para eso está muy bien, Juan. Hacerte compañía, privilegio, reitero, de estar contigo. Bueno, para nosotros es un privilegio contar con Juan Martínez, que además de un compañero de una gran formación
yo diría un excelente comunicador, además, Juan. Usted comunica bueno. Pues yo le agradezco ese reconocimiento. El 16 de agosto de 1963 se produjo lo que se llamó el Grito de Capotillo. Así es. Dos grandes de la historia nacional, Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez, en Dajabón, ahí en Capotillo, sembraron la bandera nacional. Sí, un acontecimiento extraordinario en la historia dominicana, y que, como siempre decimos, programas como el que hago en mi pueblo y programas como este, tenemos que reivindicar de manera permanente, porque ha sido la expresión más alta de la entrega, el sacrificio, el amor a la patria. Y hoy, cuando uno ve a funcionarios rememorar aquellos acontecimientos, entonces uno dice, bueno, estos no tienen calidad para referirse a tanto sacrificio de aquella acción, que obviamente fue la continuación, aunque con blancos distintos, de dos acontecimientos históricos que están marcados en la historia dominicana. Uno el 16 de julio de 1838, con la fundación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, y 27 de febrero de 1844. Dos acontecimientos que tienen como guía, como inspiración al más extraordinario dominicano, un pensamiento brillante como lo fue Juan Pablo Duarte, y aquella continuación entonces de el Grito de Capotillo, el 16 de julio, el 16 de agosto de 1863, luego de la acción criminal de Pedro Santana de 1861. A partir del 63 entonces se inicia una jornada interesante de 2 años de lucha, que obliga al Imperio Español a retirarse del territorio dominicano. Así que hay que poner presente aquellos tiempos que no están tan lejos para volverlos a repetir en la historia y construir el país a que nosotros aspiramos. Definitivamente este hecho yo creo que elevó a niveles muy altos la nación, porque se trató de enfrentar a un imperio en ese momento poderosísimo, que prácticamente tenía control de muchos de los países de América Latina, y en muchas otras partes del mundo estaba aún con incidencia importante, además con ejércitos de grandes experiencias de batalla, ejército muy bien establecido aún para el momento, y aquí en el país prácticamente campesinos que se articularon para una acción de defensa de la soberanía nacional. Fue evidentemente una guerra de liberación nacional. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y creo que se ensayaron, me parece, en materia de método, acciones que permitieron derrotar al ejército español en batallas sucesivas y en condiciones, si se quiere, muy desigual. Metodológicamente hablando, creo que se ensayaron acciones que luego en otros países también se pusieron en práctica con muchos éxitos. Creo que el mismo proceso antiposterior se desarrollaron mismo en Cuba. Yo creo que toda la experiencia desarrollada aquí le sirvió a los cubanos en su propio proceso de lucha. Y en el caso nuestro, pues creo que reafirmó la decisión de que la República Dominicana era una nación soberana, independiente. Sí, sí. Esa espada de Gregorio Luperón, claro, es una cosa extraordinaria, ¿sabes? Y es importante destacar eso que dice, es decir, había un gran posesionamiento por parte del Imperio Español. El hecho de que Cuba se mantuvieran casi hasta finales del siglo XIX es una demostración de su presencia. Y es una gran paradoja de la vida, que muchos de los que fueron derrotados aquí, que eran parte del ejército español, se fueron a Cuba, y resulta que en Cuba entonces pasaron a defender la lucha, a defender el derecho del pueblo cubano a su independencia, encabezado por otro brillante de la historia, que a partir de en la guerra restauradora estuvo al lado de los españoles. Circunstancias de la historia que hay que analizarlas con profundidad y objetividad. Sin embargo, como Máximo Gómez estuvo en Cuba durante muchos años en defensa de la independencia cubana, es un hecho que hay que resaltarlo.
Aquí lo que cabe destacar es que tenemos que recuperar la memoria histórica del pueblo dominicano, que poco a poco ha venido siendo borrada, y colocar en el sitial que le corresponde los nombres y las acciones de aquellos que lo dieron todo por la independencia de nuestro país. Como tú dices, como bien dice Rafael, la inventiva, señores, de nuestros soldados, de nuestro pueblo para defender esta causa. Y el otro elemento, la bravura. Indiscutiblemente este es un pueblo heroico, este es un pueblo bravo que ha sabido ponerse de pie cuando las circunstancias históricas lo han requerido. Quedan desafíos, pienso yo, incluido el traslado necesario de los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Es una ofensa a la patria el que aún hoy permanezcan situados en el lugar en donde deben reposar los verdaderos dominicanos y dominicanas. Pero es una afrenta a las mejores causas de la nación, y la clase dominante, la que ha escrito la historia, se ha encargado de convertir a muchos villanos en héroes. Y a héroes los ha convertido en villanos. Nuestra misión es que los héroes se coloquen en el lugar que le corresponde y los villanos vayan también al sitio que le corresponde. Correcto. Nuevos desafíos tocan lógicamente a la República Dominicana en estos momentos, que permitan preservar su independencia y su soberanía permanentemente amenazada. Permanentemente amenazada. Hoy, diría yo, el imperio es tan peligroso como antes, ¿verdad? Los imperios, y siempre ven en el control de las naciones su posibilidad de avanzar sobre la base de mantener situaciones de opresión y explotación. Así es. Siempre la lucha por la repartición del mundo estará en la agenda de las grandes potencias, no importa cómo se llame, no importa que sean de América, no importa que sean de Asia y no importa que sean de Europa. Así es. Bueno, Juan, pasando a otro tema, esta semana se desarrollaron en el país, yo diría, importantes movilizaciones sociales de los maestros. En 18 regionales, los maestros acudieron de manera masiva. Hacía mucho que yo no veía ese nivel de movilización del magisterio del país. Y a mí me sorprendió que me tocó estar ubicado en Monte Plata, igual que todos los dirigentes del Comité Ejecutivo de la ADP, todos estábamos situados al frente de una de esas acciones de movilización. Yo creo que sobrepasó por mucho mis expectativas de participación de los maestros. Yo vi una gran manifestación. De hecho, uno de los funcionarios de la regional, al dialogar con nosotros, me indicó que hacía mucho que él no veía tantos maestros juntos movilizándose como lo que se produjo este martes recién pasado. Y es que el magisterio se moviliza por sus demandas y se moviliza por la demanda de una sociedad que reclama una mejor educación. Las protestas que se están haciendo no son solamente por razones económicas de los maestros. Yo diría que ahora mismo la movilización no es esencialmente por demandas reivindicativas económicas, sino vinculada precisamente al tema de la mejora del sistema educativo nacional, y eso yo creo que le da mayor trascendencia a la integración activa del magisterio de la República Dominicana. Un detonante importante tiene que ver con cómo se han violentado los acuerdos alrededor del desarrollo del concurso de oposición que en los actuales momentos se está desarrollando, y cómo eso ha afectado a miles de postulantes y a miles de maestros que aspiran y han aspirado a ocupar las direcciones de los centros educativos. Este concurso, y es claro, este concurso convocó un poco más de 50,000 aspirantes a incorporarse al sistema educativo nacional, y se hizo sobre la base
de la contratación de una empresa que ha alquilado una plataforma para la evaluación de los docentes sobre la base de unos exámenes estandarizados. Desde el primer día, yo diría desde el comienzo de la discusión sobre el tema del concurso, la ADP estuvo defendiendo la necesidad de que el proceso de evaluación se hiciera sobre la base del contexto en donde se ha de desenvolver los maestros y en el marco de los desafíos que tiene el magisterio en la República Dominicana y la labor de aula que desarrolla, igual que el caso de los directores. El primer día, cuando estuvieron evaluándose los directores, se detectaron situaciones que llevaron a que se paralizara el proceso de evaluación que se estaba haciendo. Inmediatamente, el compromiso de las autoridades de producir un cambio en las pruebas que se estaban desarrollando, cambio que en términos prácticos no se produjo. Se hicieron ligeras modificaciones, pero en esencia se continuó con el mismo instrumento de evaluación desarrollándose. Más aún, el compromiso de que tan pronto como concluyera la primera etapa, se iba a hacer una evaluación, se iba a hacer una auditoría del sistema, producir los reajustes para poder avanzar a la segunda etapa. Resulta que cuando concluyó la segunda etapa, las autoridades del Ministerio de Educación se han negado a revisar el proceso que se había llevado hasta entonces. Y además de eso, se han negado a revisar, hacer una auditoría de las pruebas que se hicieron, si tomar una muestra de los maestros que no pudieron pasar la evaluación que se le hicieron para verificar que ciertamente tanto la plataforma como las pruebas se correspondía con lo que se había definido, que eso en definitiva es lo que está en el fondo. Cuando uno revisa, por ejemplo, los estándares que se estuvieron evaluando en la prueba, verificamos que los estándares que se evaluaron no son los estándares que están definidos en materia de la normativa en la República Dominicana. Si se están evaluando unos estándares que no son aquellos para los cuales los docentes han sido formados, se están evaluando unos estándares que no corresponden con la misión del docente en los centros educativos, la misión del docente como formador, como conductor del proceso de formación, y se están evaluando unos estándares que tampoco corresponden a la normativa de formación docente en la República Dominicana. Es decir, el proceso de formación que recibieron los docentes en las universidades no corresponde a esos estándares con lo que se están evaluando en la prueba, y eso explica la razón por la cual muchos de los compañeros no pudieron pasar una prueba que definitivamente no corresponde a su perfil. Tú sabes que uno tiene que llegar a la conclusión de que hay, no solo desde el Ministerio de Educación, sino también instancias que inciden poderosamente, aristas que vienen desde el sector privado, siempre tendrán el propósito de hacer quedar mal al Magisterio Nacional, de hacerle ver como ignorante, como incapaz. No quiere decir que no haya déficit, es decir, tapar el sol con un dedo sería una mezquindad, uno no puede hacer ese tipo de cosas. Y tú sabes que hay una cosa que es reiterativa, Rafael, y en tu condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional lo has vivido. No es posible que las autoridades educativas y el magisterio naveguen en el mismo barco. Es decir, son dos embarcaciones distintas, son dos misiones distintas. O sea, históricamente se ha dicho, desde el punto de vista filosófico, que la educación es parte de la superestructura de la sociedad, que está llamada a jugar un rol, y aquí las autoridades están claras en su rol. Entonces digo esto porque generalmente cuando llega un nuevo ministro, de pronto tú dices, oye, parece que con las cosas van a cambiar. Lo primero que procuran es un encuentro con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Se le han convertido en hábito porque necesitan, de entrada, ganar el favor del magisterio. Entonces yo creo que también la ADP tiene que evaluar eso, en el sentido de que por sus hechos lo conoceréis, es decir, cuál será su práctica. A partir de ahí entonces podemos entrar en un nivel de interrelación, porque a veces cuando se produce eso da la sensación de que las cosas van viento en popa, como se dice. Entonces, lo que señalas, yo he escuchado muchas quejas de los maestros,
es que tú estudias ingeniería, entonces te dan un examen de medicina. Así Obviamente no vas a pasar el examen de medicina, te vas a quemar. Así. Entonces yo pienso que ese es un factor que también hay que verlo. Y otro elemento que yo quiero destacar antes que escribí un artículo en estos días, no sé si lo llegaste a ver, que escribí, Volvamos al Pitivo, lo publicaron en Acento, porque aquí habla de una revolución educativa que no existe. Es decir, a la primera conclusión que hay que llegar es que aquí no hay revolución educativa. Revolución educativa no es entregar lactos, computadora a los estudiantes. Yo digo que si no volvemos a las raíces de la educación, aquí viene lo de lo viejo y lo nuevo. Es decir, tú no puedes romper con el pasado de manera absoluta. Entonces aquí se ha presentado, por ejemplo, la tecnología como la panacea de que la tiza, el borrador y la pizarra no tienen ningún significado. Y no es así. Entonces yo escribía en estos días y decía que hay que volver a la pizarra, a la tiza y al borrador. Hay que salir más del libro desde el punto de vista metodológico, y hay que volver a enseñar, inclusive yo hice el curso de habilitación docente, no sé si te recuerdas, yo aspiraba a entrar a educación, cuando fui, allá yo pasé mi curso, fui a inscribirme, entonces me dijeron que no podía, que tenía que hablar con los funcionarios del gobierno. Digo, bueno, pues yo no voy a entrar al sistema educativo. Y refiero esto porque yo recuerdo que yo le dije a una de las maestras que trabajó con nosotros en habilitación docente, yo quiero que usted me permita 3 días para desarrollar un tema solo con eso, las palabras que bajan, las vocales que bajan, las vocales que suben, ¿verdad? La letra cursiva, la letra script, es decir, eso se ha venido perdiendo en la educación dominicana. Entonces, no hay una revolución educativa, no hay una voluntad de las autoridades, hay una instrumentalización y hay un manejo inadecuado de los recursos que maneja el Ministerio de Educación, que lo pone en manos muchas veces del sector privado. Y otro elemento que quiero destacar, por ejemplo, Rafael, en estos días yo contacté con un padre, que fue a comprar los libros de sus hijos, Rafael. ¿Sabes cuánto le costaron 7 libros? 10,000 pesos, a 1,700 pesos. ¿Quién se beneficia de eso? ¿Por qué un presupuesto tan alto como el que existe, del 4% del Producto Interno Bruto, no es capaz de dar solución al problema de libros, de mochilas, de uniforme? Entonces, el magisterio tiene justa razón, y ese último hecho que destaca sobre la evaluación y las otras amenazas que se ciernen, por ejemplo, contra la 451-08. Si el magisterio no se pone de pie, las grandes conquistas que tiene las va a perder. Entonces, yo creo que sobran razones para que el Magisterio Nacional se ponga de pie y haga sentir a las autoridades que está presente y que no va a permitir que le arrebaten sus derechos. Definitivamente, y es claro, 2 cosas son claras a propósito de eso que tú dices. Cómo el interés privado está gravitando en el conflicto que actualmente existe alrededor del concurso de oposición, ¿verdad? Nosotros tuvimos la visita que la llevaron las autoridades que nos visitaron el día que teníamos la reunión del comité ejecutivo antes pasado. Ellos fueron allá a explicar, una delegación. Resulta que los funcionarios que fueron parece que no podían explicar el tema de la prueba y llevaron a la encargada representante de la empresa que suministra la prueba. Una empresa privada. Una empresa privada, sí. Que seguro se le pagó para que las elabore. Más de 200 millones de pesos. Y cuando viene a ver está vinculada a un gran nombre. Sí, no está vinculada a los grandes, a los dueños de este país. A los dueños. Sí, a los dueños de este país. Así es. Que los dueños no son los que dicen que son dueños, los dueños son eso. ¿Tú me entiendes? Entonces fue allá. Primero, no pudo explicar adecuadamente lo que estaban sustentando. Y segundo, varias cosas dijo esa persona importante. Ella dijo, nosotros hacemos lo que el cliente diga. Y el cliente nos dijo a nosotros que a los maestros lo evaluáramos no al nivel tal, sino que lo subiéramos de nivel. Después de haber pasado las pruebas, para que tú veas cómo son las cosas. Y dijo además, a nosotros nos pagan para eso. Y nos pagan para eso, pero esa señora no sabe nada de educación. Absolutamente nada de educación. O sea, que ponen a evaluar a educadores y a gente que no conoce un ápice. Que no conocen absolutamente nada. Una empresaria o representante de empresario. El otro tema que yo creo que se vincula con eso, que yo creo que hasta numéricamente es así, es que ellos decidieron que la primera etapa solamente la pudieran pasar
cerca del 20% de los que fue diseñado para eso. No, eso fue diseñado para eso, y te voy a decir ahora mismo por qué. Y quienes nos están escuchando, es bueno que lo vean de qué es que se trata, porque está vinculado con la coyuntura política. Cerca del 20%, porque ellos saben que la segunda etapa, que es la prueba de conocimiento, ya vista históricamente, las últimas 4 concursos, más o menos logran pasarlo el 40%. Con eso ellos lo que calcularon fue, si lo que pasa es el 20%, indica que cerca de 11,000, como fue así, digamos, pasaron la primera etapa. Si la segunda solo pasa el 40%, indica que cerca de 3,000 y pico de docentes, cerca de, digamos, 4,000, estarían pasando el concurso de oposición y quedarían cerca de 7,000 plazas disponibles. Y eso en este momento de la política nacional indica que tiene el interés claro y expreso de utilizarlo para el clientelismo político. Claro que sí. Y ese fue el cálculo que hicieron. Óyeme, no es que lo han dicho, pero eso en términos claros, la matemática ahí no tiene duda, y la razón política por la cual han tomado esa decisión de hacer de ese concurso un factor que le permita a ellos preservar una cantidad de plazas para los contratos. Ellos quieren contratar cerca de 7,000 docentes, y eso hacerlo a través de los candidatos y precandidatos que actualmente tienen. Eso es lo que está de fondo ahí. Lógicamente que eso de paro se lleva la dignidad de los maestros y de los postulantes, muchos de los cuales han salido de las universidades con mérito. Ahí se han examinado personas que tienen alto reconocimiento en sus universidades, que tienen maestrías varias, con un nivel de formación alto. Directores interinos que están aspirando a directores, muchos de los cuales tienen 5 y 10 años siendo directores interinos, sus escuelas son de las que mejores funcionan. Directores interinos que están aspirando a ser directores titulares, que han recibido incluso reconocimiento del Ministerio de Educación ahora recientemente a propósito del Día de Maestro. Tienen título, tienen formación, tienen experiencia, tienen reconocimiento del Ministerio de Educación, han salido de buenas universidades para el nivel de República Dominicana, incluyendo Disfodosu, que es la universidad del Ministerio de Educación, han recibido formación. Entonces no cuadra que no hayan podido pasar la evaluación que se le hicieron. Algo ahí evidentemente no está bien. Eso significa entonces que el magisterio tiene que prepararse, no solo los que están activos en el sistema educativo, sino aquellos que aspiran a entrar y que se le están cerrando las puertas. Entonces la ADP tiene un amplio campo de trabajo, no solo con la propia militancia interna del sindicato, sino que aquellos que potencialmente vienen para la ADP deben ser asumidos con determinación para que puedan ser colocados como docentes en la República Dominicana. Precisamente por eso el Comité Ejecutivo Nacional aprobó un plan de movilización, como debió ser. Y ese plan de movilización comenzó con esta gran acción cívica, pacífica de los maestros situados en los 18 regionales del país. Una gran movilización desarrollada el pasado martes, contundente diría yo, y continúa con otras acciones previstas, incluyendo el Pleno Nacional de Dirigentes, que lo tenemos este lunes, para delinear la ruta que continuaría este proceso, y la gran concentración concentración que estaremos desarrollando el próximo jueves 22 de este mes. El próximo jueves 22 estaremos haciendo una gran marcha concentración hacia el Ministerio de Educación. 10 de la mañana partiendo de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Allá estarán concentrados miles de maestros que marcharemos hacia el ministerio a hacer el reclamo justo de las demandas de los maestros y de la educación del país. Estamos convocando a los docentes activos, los docentes pensionados y jubilados, los postulantes del concurso. Estamos convocando a las organizaciones sociales y populares que nos acompañen en esta importante acción de movilización. Estamos convocando a los padres de familia de los alumnos, miembros de las sociedades de padres y amigos de la escuela, a que ese día de manera contundente el país vinculado al sistema educativo nacional le diga al Ministerio de Educación y al gobierno que esto no puede seguir así, que el país necesita la educación
que requerimos para las generaciones que tienen la necesidad de producir cambio. Y hay que decir, bueno, la ADP tiene una consigna histórica, ADP unida jamás será vencida. Debe ser más que una consigna, tiene que ser una acción consciente por parte del magisterio, de que solo con su unidad, con su formación en términos sindicales, con su capacitación en el plano docente, se defiende a una ADP que realmente ha jugado un papel de suma trascendencia y que sin duda alguna lo seguirá jugando en la sociedad dominicana. Así es, vámonos a una pausa, Humberto, regresamos en breve, manténgase ahí que continuaremos con el programa Café para Dos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, el miércoles próximo, así dos informaciones breves, se estará desarrollando el encuentro América Latina y el Caribe de la Red de Trabajadoras de la Educación aquí en República Dominicana. Ese evento de 3 días estará congregando varias docenas de compañeras de las organizaciones sindicales magisteriales de América Latina, 24 organizaciones sindicales magisteriales de América Latina que conforman la Internacional de la Educación, su red de trabajadoras de la educación, compañeras mujeres que están articuladas alrededor de esta iniciativa, estarán reflexionando sobre los temas vinculados a la equidad, la participación y los derechos de las trabajadoras de la educación. Hay un número de compañeras dominicanas, delegación, que estarán presentes en ese evento. Y pensamos que es oportuno el tema a propósito de todo el debate que en materia de equidad de género se ha desarrollado en la República Dominicana. Yo creo que a buena hora la Internacional de la Educación coloca en la República Dominicana el debate sobre este tema. La coyuntura actual tiene evidentemente elementos nuevos cada día. Sí, sí. Diríamos que está en proceso de conformación y hay muchos aspectos que nos impactan de manera muy directa, Juan, ¿es así? Así es, todavía la coyuntura electoral actual no se ha configurado, es decir, cada día surgen elementos nuevos a raíz de hechos muy concretos. Por ejemplo, lo que aconteció ayer en la Cámara de Diputados es un hecho. La sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el voto de arrastre. Ese es otro elemento porque plantea que una zona donde estaba el 58% de los votantes y de los congresistas iba a ser por arrastre y eso obviamente quedó eliminado. Eso plantea otro elemento, porque los jueces lo que hacen es que leen el dispositivo, pero ahora viene la argumentación de la sentencia. Hay que esperar cuáles son los elementos, por ejemplo, constitutivos de esa sentencia, que es un elemento importante, Rafael, porque el voto de arrastre se elimina a nivel congresual, pero a nivel municipal existe el voto de arrastre. Así. Entonces, podría llevarse de paro también ese método, esta decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, es un elemento que obviamente hay que esperarlo. Es claro que la lucha interna, PLD, digámoslo de esta manera, no está orgánicamente dividido, pero obviamente que hay dos grupos de poder. Pero eso no solo se da, y hay que decirlo de manera abierta, no solo se da en el PLD, porque pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde el principal partido de la oposición deja en libertad a sus legisladores para votar. Eso dice mucho de la unidad interna de ese partido, cuando ha debido fijar una posición cualquiera que sea. Puede haber sido esa misma, pero no asumirla como bloque.
sino decidirla como partido. Hay que esperar a ver qué sucede. Hoy concluye el plazo de la Junta Central Electoral para depositar el padrón de miembros de los partidos. El próximo día 22 de agosto ahora hay que entregar las reservas formalmente a la Junta Central Electoral. Y hay otros plazos, los que van, por ejemplo, las primarias del 6 de octubre, en la cual participarán primarias internas del PRM y primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, que son dos modalidades distintas. Entonces los que no van a esas primarias van a desarrollar su proceso convencional del 10 al 27 de octubre. Lo cierto es que el país vive una situación complicada. La última denuncia con relación al Procurador General de la República, que no ha investigado nada en el caso de Brecht, porque si hubiera investigado otro gallo cantaría. Entonces hay una situación de incertidumbre, digámoslo así, en el panorama, con una justicia que es durísima, en el caso que pasó ahí en la barbería, claro, justo, ¿verdad? Ante la actitud irresponsable de la DNCD y de jueces, de miembros del Ministerio Público que se prestan a ese tipo de cosas. Se ha denunciado mucho que eso se produce, que le colocan droga a la gente. Ya no es creíble esas instituciones, pero el hecho de, mira lo duro que es el Ministerio Público y lo rápido que investigó. Sin embargo, en este caso, en el caso de los testimonios que debieron haber dado funcionarios importantes de Odebrecht, pues el Ministerio Público omitió elementos como eso. Y otras cosas que le ponen la tapa al pomo. El caso de Piscini, el coronel que pusieron en libertad, el último, que variaron la medida de coerción, ¿verdad? Que está vinculado a los supertucanos. Así que hay un encubrimiento permanente a la corrupción, hay una impunidad rampante, no existen las instituciones que puedan dar al traste con eso. Hay que ver qué va a suceder. Hay muchas aristas que se están jugando en el escenario político y hay que esperar inclusive el último desastre. Por eso es que dice, yo te comentaba ahorita, Rafael, lo que Salazar lo decía en una intervención, Manuel Salazar, lo que dice Antonio Gramsci, ¿verdad? Gran filósofo italiano, de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. O sea, ahí está, queremos salir de esta desgracia que tenemos. Pero la oposición que tenemos es insustancial y lo demuestra el hecho del pronunciamiento del Partido Reformista Social Cristiano y de Hipólito Mejía en el sentido de rehabilitar a Danilo Medina, es decir, regalarle 8 años más la presidencia de la República a partir del año 2024 que pudiera ser candidato. Entonces, cuando tú ves esas cosas, demuestra que hay un entramado social, económico, en la República Dominicana que al fin y al cabo se ponen de acuerdo en detrimento del decoro y la dignidad, la honradez y el trabajo del pueblo dominicano. Y que los actores de poder trascienden los partidos. Sí, y se articulan por encima de los partidos. Claro que sí, se reúnen por encima de los partidos. Y hay grupos que están por encima de los partidos e inciden en todos los partidos. Esa es otra cosa. Hay gente que está en los partidos pero no actúa como partido, sino que se ponen de acuerdo por encima de los partidos. Claro. Pero hay otros entonces que mandan en todos los partidos. Definitivamente. Sí, así está la República Dominicana. Y ahí, Juan, pienso yo importante en este tiempo, cómo los sectores de poder económico, actores empresariales, están incidiendo en la política de manera determinante. A diferencia de antes, como que la política era para los políticos. Hoy la política no están así, ¿no? Hoy los empresarios están metidos de cabeza en decidir la suerte de las fuerzas políticas y de la suerte de la nación en sentido general. Y negocian con fuerza sus intereses, porque por ejemplo, la nueva recapitalización de las empresas que se plantea, eso es una negociación que hay en camino para reducir en términos reales el salario, la modificación al código laboral, es decir, es el compromiso que se hace desde el gobierno, desde el poder ejecutivo,
Es decirle, yo quiero este apoyo, pero a cambio de eso yo dije, nosotros necesitamos que nos modifiquen la ley de seguridad social. Exactamente. El código de trabajo. Que modifiquen el código laboral. Así. Que le den por la madre al INAVIMA. Que todos esos fondos que tiene el magisterio vayan a las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, ellos van pidiendo cada cosa. Es decir, no es nada, no es un regalo. Ese pírrico aumento en el que que me perdonen los dirigentes sindicales, que yo digo que hay una cúpula sindical muy comprometida con el sector empresarial, que no han jugado un rol. Esa es mi opinión, no la suya. Por lo menos mediatizada. Sí, ha sido muy mediatizada. Sí, yo tengo una crítica... siendo suave con los amigos de uno. Sí, no, claro. Sí. Además, la inamovilidad en el sindicalismo en la República Dominicana, Rafael, es una cuestión que hay que poner a agenda. Gente que se pasan 30, 40, 50 años, que tú lo viste hace 50 años cuando yo era un niño y siguen ahí. Entonces hay que renovar también el liderazgo, y en ese sentido hay que hacer un llamado a los trabajadores a renovar su liderazgo, a organizarse, porque sin organización no hay posibilidades de ganar conquistas. Definitivamente eso es así, y hay que lograr que se consoliden las articulaciones que son capaces de movilizar a los ciudadanos. El país, yo sin embargo veo importante que hay un nivel de movilización y de protesta social, yo diría que importante. Bueno, el acontecimiento ahora reciente de la convocatoria del Cibao a la huelga, yo creo que es un síntoma interesante, porque muchos pueblos se paralizaron sin que hubiera ningún acto de, digamos, de persuasión así de manera directa, de coerción, ¿verdad? Sino que simplemente acogieron el llamado a paro y se paralizaron. Y este es un elemento importante que indica que hay también una población que tiene una intención de ponerle el frente a necesidades específicas que vive actualmente la sociedad dominicana. Sí, digamos, hay mayor disposición a la indignación por parte de la gente. Lo demostró también la Marcha Verde que se hizo en el Cibao. Mucha gente da la Marcha Verde por terminada, pero no es así. Cualquier hecho que suceda en el país, la gente apunta hacia la Marcha Verde como un instrumento de movilización del pueblo dominicano, un instrumento legítimo, porque ha integrado a los más amplios sectores de la sociedad, a distintas clases, en defensa de los intereses del país. En ese sentido, yo creo que sí, que hay un ánimo distinto. Creo que también en el escenario electoral se va a producir una gran modificación, una gran movilización del voto de la gente. La gente realmente quiere cambio, la gente está hastiado. Y estas elecciones ofrecen muchas posibilidades. Por ejemplo, hay 4 niveles de elecciones. En el Distrito Nacional va a haber, digamos, la provincia de Santo Domingo, o el Distrito Nacional, hay un candidato a alcalde en febrero y a regidores. Pero en mayo tenemos la posibilidad de que va a haber una boleta solo para diputados. Va a haber una boleta solo para senador. Y va a haber una boleta presidencial y vicepresidencial. Es decir, que la gente podrá decidir y decir, yo voy a marcar este diputado y no está votando por el senador. Entonces ese es un avance también democrático. Pero la clase rancia del país ha venido planteando también la unificación otra vez de las elecciones y del rompimiento de esos elementos, que aunque es una ley de partido que se ha hecho muy acomodadamente a la clase dominante, pero esos son elementos positivos, y por lo menos el Tribunal Constitucional dio una señal clara con eso del derecho, de que todos somos iguales. Es decir, no es posible que en la provincia de Peravia hayan 4 boletas y que en el Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo solo se dispusiera de 3 boletas, porque eso produce un hecho de desigualdad entre ciudadanos que tienen la misma calidad. Entonces te plantean ciudadanos de un nivel y de otro nivel, y un ciudadano es el mismo en cualquier circunstancia y en cualquier lugar en la República Dominicana después que adquiere el derecho de votar. Definitivamente, creo que los ciudadanos van a tener la posibilidad, mayores posibilidades de escoger, más allá de los partidos. Y ese es un elemento importante porque en comunidades, sectores, provincias y municipios se van a presentar candidaturas apoyables, definitivamente. Y creo que los sectores sociales y políticos y actores que representan
algún nivel de cambio en las comunidades deben ser respaldados por la ciudadanía. Así es, yo creo que en ese sentido vamos a trabajar y vamos a avanzar. Yo quiero aprovechar, Rafael, el precandidato a alcalde del municipio de Baní, del Frente Amplio, me dijo, yo voy a estar viendo el programa, pero salúdeme, así que saludo a mi amigo y hermano Félix Peguero, que está viendo el programa. Estoy de acuerdo contigo, va a haber movilidad, va a haber opciones y la gente, además qué maravilla que tú puedas tener la posibilidad de votar por un diputado que a ti tú sientas que te representa y no hacerlo por el senador, sino que puede hacerlo por el senador de otro partido. Es una conquista que tenemos que tratar de preservarla y hay que oponerse a cualquier reforma en el marco constitucional en esta coyuntura, en estas condiciones que vivimos actualmente en la República Dominicana. No hay posibilidad de hacer una reforma constitucional como lo reclama la sociedad dominicana. Así mismo, y vamos a tener en comunidades candidatos como Jonathan Liriano, que va de candidato a diputado por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. Así es. Y ese es un talento. Es un talento. Yo creo que sería una gran representación que tendrían las comunidades con tener a Jonathan Liriano en el Congreso Nacional. Sería una honra para la Cámara de Diputados. Definitivamente un muchacho joven, talentoso, combativo, comprometido, con ideas bastante claras y que ha participado en todos los procesos de movilización social desarrollados en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Sí, ha estado al frente de ese equipo de jóvenes que enfrente del cual ha jugado un papel sumamente importante. Bueno, es ratificarle a los maestros y las maestras que el próximo jueves 22 estaremos en la marcha concentración. Estaremos partiendo de la 27 de febrero con Máximo Gómez hacia el Ministerio de Educación a reclamar el derecho que tiene este país a una educación que contribuya a los procesos de cambio en la sociedad dominicana. Juan, gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ti por darme la oportunidad, hermano. Y a nuestros oyentes, el próximo día estaremos en una nueva versión de Café para Dos. Pasen feliz resto del día.